Episodio 27. El Codex Gigas. Misterios 33 es un podcast en donde se abordarán temas de misterio y terror. Te espero cada semana con un nuevo episodio y si te gusta este contenido, por favor califícalo en tu aplicación favorita. Vamos a trasladarnos el día de hoy hasta el año 1230, pleno siglo XIII, en donde la leyenda cuenta que un monje benedictino conocido como Germán el Recluso se encontraba en una celda del monasterio de Podlazice, donde ahora es el centro de República Checa. Este monje se encontraba en este lugar, esperando su castigo, debido a que había quebrantado uno de sus votos. Su condena, ser empalado vivo, como solía ser el conde transilvano Vlad. La empalación, para quien no la conoce, es simple y en términos generales consiste en atravesar la totalidad del cuerpo de una persona con una madera. Sabiendo lo brutal que sería su muerte, el condenado monje propone a sus ejecutores una tarea a todas luces imposible. El monje se compromete a escribir el códice más grande de la época, un compendio que incluiría pasajes de la Biblia y toda la sabiduría humana hasta ese momento. El problema, se comprometió a escribirlo en una sola noche. Sus captores aceptaron, pensando que no iba a completar este desafío. Sin embargo, el monje fue avanzando durante toda la noche, y sintiendo el amanecer cerca, viendo que no iba a poder completar el compendio en esa noche, hizo un pacto con el mismísimo Satanás para que le ayude a completar el códice. Este aceptó la propuesta a cambio del alma del monje y de que su imagen aparezca en una de las páginas del libro. Al amanecer, el abad del monasterio y sus acompañantes entraron en la celda de Germán el Recluso, y cuál sería su sorpresa al ver el códice terminado, tal como había prometido el monje. En su interior podía leerse desde una versión vulgata de la Biblia hasta las obras del historiador judío Flavio Josefo, las etimologías del arzobispo San Isidoro de Sevilla, el texto completo de la Crónica Bumerum de Cosmas de Praga, así como una recopilación de remedios medicinales, encantamientos mágicos y una lista necrológica. Sus hojas estaban confeccionadas con pieles de animales y tal como lo solicitó el diablo, a Germán no se le olvidó representarlo en la página 290. La leyenda parece algo fantástico, pero el libro en realidad existe. Se le puede encontrar actualmente en la Biblioteca Nacional de Suecia, en Estocolmo. Se le conoce como el Codex Gigas, ya que tiene un enorme tamaño. Mide 92 centímetros de alto, 50.5 centímetros de ancho, 22 centímetros de grosor y pesa 74.8 kilos. En otras palabras, es el manuscrito medieval más grande de la historia. Debido a la lista necrológica que tiene en su interior, se deduce que fue escrito entre 1204 y 1230. El análisis caligráfico y el de pigmentos utilizados en esta escritura indican que fue escrito por una sola persona, sin mostrar fatiga en la escritura, y que se utilizó un solo tipo de tinta. Según se ha deducido, un trabajo así de grande le pudo haber tomado a su escritor alrededor de 30 años de su vida. Este gigantesco libro tiene 620 páginas, y estas páginas están hechas con la piel de 160 animales, incluidos dibujos y diseños en sus páginas. La caligrafía es tan uniforme que tiende a hacer pensar que lo hizo una sola persona. Todas las páginas del libro están impecables, sin errores, y si los autores fueran un grupo de escribas, probablemente estarían presentes. Analizado el dibujo y la caligrafía, los expertos determinaron que su autor no era un experto, probablemente era un aficionado o un aprendiz. Mediante la grafología, se constató que la curvatura de determinadas letras muestra que todo el texto está hecho por la misma persona. El problema es que se hubiera necesitado la mayor parte de una vida para escribirlo. Las tintas medievales solían estar hechas de metal o de insectos machacados, y tras aplicar luz ultravioleta en todo el texto, se comprobó que la tinta no brillaba demasiado, algo que demuestra que la tinta empleada era de insectos machacados, orientando que fuera escrito solo por una persona, ya que si fueran varias, se hubieran utilizado los dos tipos de tinta. Los expertos determinaron que el escriba tardaría 5 años escribiendo sin parar.
10 años teniendo presente que había que corregir el texto y dibujar, y siendo más realistas, entre 25 y 30 años al tener que realizar el monje otras labores en el monasterio. Lo interesante y enigmático es que al analizar la antigüedad de toda la tinta, se concluyó que el libro había sido escrito en no más de 72 horas. La página más famosa del libro es la 290, ya que aquí se retrata a Satanás, lo cual fue uno de los requerimientos en el pacto de la leyenda. Ocupa casi la totalidad de la página, con el fondo en blanco y entre dos columnas, con dos grandes cuernos y garras de 4 dedos levantadas hacia arriba. Su rostro es de color verde y presenta escamas en casi la totalidad de su cuerpo. Su mirada es directa y heladora, tiene lo que parecen ser 2 lenguas y lleva una piel de armiño, lo que simboliza su condición de rey del infierno. Ahora, como todo libro enigmático, también tiene una supuesta maldición que afectó a cada uno de sus dueños a través de la historia. El monasterio de Podlazice, el primer dueño del Codex Gigas, tuvo que vender el códex debido a que no tenían recursos para seguir solventándose. El gran libro fue vendido a otro monasterio de monjes benedictinos, conocidos como monjes blancos, y se dice que lo guardaron cerca de un cementerio consagrado con tierra del Gólgota, que fue donde crucificaron a Jesús. Después de un tiempo este monasterio también cayó en la ruina debido a la peste bubónica. Producto de esto es que murieron miles de personas. Más de 30.000 cadáveres llenaron las catacumbas de la capilla de Sedlec, y aquí es donde el códex empieza a ganar fama de maldito. El libro pasó a manos de otro monasterio de monjes negros, el monasterio de Brenoval, y al poco tiempo se desarrollaron las guerras husitas, por lo que los monjes llevaron el códex a Brumov. Ya en el siglo XV, el emperador Rodolfo II de Habsburgo, del Sacro Imperio Romano Germánico, que era un ávido coleccionista de libros mágicos, esoterismo y etc., se terminó encaprichando con el libro, ya sabiendo la leyenda y su historia a través del tiempo. Así que pidió prestado el gran libro a los monjes. Sin embargo, nunca se los devolvió, a pesar del pedido expreso de estos. Se obsesionó con el libro y se perdió en sus pasajes. Pasó el tiempo y el emperador empezó a volverse cada vez más depresivo, errático, asocial y paranoico. La melancolía lo inundó. A causa de esto, el gobierno de Rodolfo se volvió un desastre. Inadecuado para gobernar, Rodolfo perdió a sus seguidores y su propia familia lo despojó del trono. El emperador murió sin poder y sin casarse, de igual manera sin un heredero que limpiara su nombre. El reino de Rodolfo cayó en mano de los suecos, quienes confiscaron su más preciado objeto, el Codex Gigas. En 1648, en Praga, tras la caída del reino de Rodolfo II, los soldados suecos empacaron el libro en un gigantesco baúl e iniciaron un recorrido de 1500 kilómetros para llevar el presente a su monarca, en Estocolmo. Los oficiales planearon entregarle el códex a la monarca Cristina, la mujer rey de Europa. Cristina ordenó que el códex se colocara en la biblioteca de su castillo. El texto fue incluido en su catálogo de textos confiscados. Sin embargo, durante su exilio a Roma, tras haberse convertido al catolicismo y haber abdicado a su trono, llevó innumerables libros sagrados como Biblias, entre otros, mas no el Codex Gigas. Menos de 50 años después, el códex casi fue destruido en un incendio en el castillo. Según fuentes, un viernes 7 de mayo de 1655, el rey Carlos XI había muerto y sin previo aviso se inició un desastre de llamas. La familia real huyó por pánico, sacando sus grandes pertenencias del lugar. Según la leyenda, un sirviente tomó el gigantesco códex y lo aventó a través de la ventana, cayendo este al piso. Tras todos estos infortunios para cualquiera que poseyera el códex, este terminó en la Biblioteca Nacional de Suecia hasta la actualidad. Desde que la Biblia llegó a Suecia, solo salió de allí para algunas exposiciones en otros países e investigaciones por parte de expertos. El 24 de septiembre de 2007, después de 359 años, el Codex Gigas regresó a Praga como préstamo de Suecia hasta enero de 2008, exhibido en la Biblioteca Nacional Checa.
Si alguna persona quisiera conocer el contenido en su totalidad del Codex Gigas, la Biblioteca Nacional de Suecia lo digitalizó hace un tiempo atrás, por lo que lo pueden encontrar en línea. Existe mucho misterio alrededor de este gigantesco libro, y ustedes son libres de creer en la leyenda o no. Gracias por escuchar Misterios 33 Podcast. Hasta la próxima. Por favor, no dudes en calificar el podcast en todas las plataformas, regálame un like y suscríbete al canal de YouTube o dale seguir al podcast en Spotify o en tu aplicación favorita para que recibas las notificaciones cada vez que se suba un nuevo episodio. Buenas noches.